es el mercado, y si no venden coches, pues tienen que bajar los precios, ¿no? Bien, y lo mismo nos ocurría pues con lo de los ordenadores de los niños y otras cosas, que a mí no me ha extrañado nada, no me parece ni bien ni mal, me parece que estas son cosas que se hicieron para ganar un debate, que al parecer se ganó, pues enhorabuena, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de economía a fondo, que no es eso. Bueno, había una propuesta de resolución de CiU, también en concreto, reclamando una reforma laboral, que finalmente fue rechazada a última hora por el Partido Socialista, por presión de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana de Cataluña. Hablábamos también la semana pasada quizá de la necesidad de avanzar en ese aspecto, ¿no? En la reforma laboral. Habéis echado también en falta, imagino, este tipo de iniciativa, ¿no? En el debate. Bueno, yo creo que siempre es muy importante, sí, se puede echar en falta efectivamente reformas, algunas de las reformas que siempre hemos comentado aquí, en los mecanismos de negociación colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en otros mercados, ¿no? Habíamos hablado también del sector energético, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, yo creo que lo que el ciudadano, el empresario, el agente económico esperaba de ese debate del Estado de la Nación es, uno, un diagnóstico realista. Eso ya comentamos el otro día, que por lo menos, aunque tardío, se asumió. Y dos, un enunciado de medidas que, aunque no fuera exhaustivo, sí de alguna forma fueran en la dirección correcta de compatibilizar lo que era el estímulo, por lo menos la neutralización en la caída de la demanda agregada, y dos, la transición hacia un patrón de crecimiento más ordenado, más diversificado. Eso del modelo productivo a mí me ha parecido más ampuloso. Y en ese sentido hubo anuncios, yo no creo que dirigidos a ganar el debate, sino anuncios concretos, ¿eh? Y a mí eso me pareció bien. Podía haber habido más y haber hablado de reformas. Lo podía haber hecho el partido de la oposición y haber dicho, hombre, ya que tú no concretas en los temas que a mí me pueden interesar, aquí van dos huevos duros de concreción. Y ya que tú dices impuestos, vamos a bajarles a las pymes solo un 4%, pues como decía el otro día Juan, también a las grandes y también a las medio pensionistas y además todo, etc. Podía haber habido un debate en torno a medidas concretas. Bueno, yo creo que el que CiUs, bueno, eso forma parte de ese pasteleo al que se presta, bueno, la situación, la propia situación que tiene el partido del gobierno, que son de apoyos muy limitados, ¿no? Como consecuencia de los acontecimientos que hemos visto en algunas comunidades autónomas y que han hecho que el gobierno pues tenga una aritmética de apoyos parlamentarios complicadilla, ¿no? Pero bueno, a mí eso me preocupa mucho menos, Mónica, que el hecho de que hoy, una semana o 10 días después de esos, el ciudadano todavía esté pensando, vamos, el ciudadano en cualquiera, esté pensando en la rentabilidad de aquel debate y mirando a unos y a otros, ¿no? Y no vale solo conformarse, ¿no? Vamos a decir, hombre, ya, pero es que yo decía que era muy feo y que era muy demagógico, que era muy... No, bueno, ya, pero las cosas están muy mal y unos y otros tienen que ayudar. Y si el presidente del gobierno no concretó suficiente, yo creo que en las cosas que enunció sí concretó bastante, y en mi opinión en la dirección correcta, habría que haberle preguntado, quizá ahí lo sabía el principal partido de la oposición, o el otro, oiga, ¿usted esto lo tiene bien detallado? ¿Usted sabe que los ordenadores se pueden adquirir o no se pueden adquirir? ¿Usted sabe que las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso se sigue echando en falta, ¿no? Pero, vamos a ver, a mí me parece que tu pregunta había sido que nos había parecido las medidas, y la respuesta es ¿qué me parecen las medidas? Si tu pregunta es ¿y qué me parece el partido de la oposición? Pues lo discutimos otro día, si te parece, pero yo no creo que sea ese el asunto. A mí me parece que las iniciativas las tiene que tener el gobierno y luego otro día hablamos de la oposición, si te parece, ¿no? No, yo quisiera centrarme un poco más en lo último que has dicho, que es en el tema de la reforma laboral, tal como lo había propuesto uno de los grupos parlamentarios, que era Convergencia y Unió. Yo la verdad es que no he encontrado por parte de Convergencia y Unió una propuesta elaborada tampoco sobre eso. Lo que me parece que allí se decía era que en punto a el sistema laboral y al mercado de trabajo en general había que tomar, decía Convergencia y Unió, unas medidas puramente coyunturales y otras medidas más en profundidad. Entre las medidas coyunturales proponían una reducción de las cuotas a la seguridad social, que a mí me parece que es una cosa muy interesante y que se debía haber aceptado, una reducción importante del 30% para aquellas empresas que mantuvieran el empleo. A mí me parece que eso estaba bien.